Bienvenidos, capítulo 13 de Nutrición sin humo. Estoy acá con Guido. Hoy probablemente toquemos uno de los temas más buscados, ansiados por los espectadores. Que sería básicamente cómo bajar de peso, que es, por decirlo de alguna forma, lo que... El objetivo principal que cualquier persona que va a una consulta de nutrición busca, para Exacto. mí. En un 90% de los casos. Lo que para la gente piensa que es a lo que nos dedicamos. Exacto, sí. Y el objetivo global, general, el éxito, para mí. El éxito, sí. Obviamente un poco lo que estamos tratando de plantear es cómo bajar de peso, también es cómo subir de peso. Exactamente. Porque en realidad es como un lunfardo que hablamos en ese sentido de qué es bajar de peso. Porque ¿qué significa bajar de peso? Sí. También es más complejo, no es tan fácil la cosa. Es confuso y la gente para mí no lo termina de entender, la verdad. Total. Mismo subir de peso. ¿Cómo se sube de peso correctamente también? Claro, sí, por eso. Hay mecanismos que lo conllevan y vamos a tratar de explicarlos en este capítulo. Pero antes, si no estás suscrito, si no le diste like, si no viste los otros videos... Si no comentaste, claro, nos escribiste por DM y nos pediste una consulta, anda a hacerlo. Ponete las pilas, hacé la tarea y después agarrá un cuaderno, una lapicera y prepárate para sumergirte con nosotros en esta nueva aventura de... ¿Cómo bajo? ¿Cómo subo de peso? Exacto. ¿Cuál es la base? De principio, hay también conceptos que personas ajenas al mundo de la nutrición. Del mundo de la nutrición, de la ciencia, lo que sea, piensan que es esto, que sería capaz, en inglés se dice, o sea, básicamente calorías adentro, calorías afuera. Sí, básicamente. Ingreso-egreso de energía. Total. Que para que se entienda principalmente, justamente, tu cuerpo rige o funciona a base de calorías. Claro. ¿Qué es una caloría? Vamos a bajarlo a lo simple. Claro. Es una unidad de medida que usamos para la energía que ingresa a nuestro cuerpo y la que sale. O sea, la que gastamos. Para hacer cualquier cosa, cualquier proceso fisiológico. Claro. Esto me parece importante también porque quienes me conocen, quienes capaz trabajaron conmigo en consulta, saben que yo no tengo un enfoque peso-centrista. Y eso trato de hablarlo siempre y digo, bueno, ¿por qué estamos hablando de bajar de peso, subir de peso y qué sé yo? También es un poco para dar un poco de información de entender qué es realmente y también cómo funciona el descenso de peso también. Sí, obviamente. O la subida de peso. Sí, es que es la base, la verdad. Por eso. Cómo entenderlo te puede llevar a poder lograr ese objetivo, sea para abajo o para arriba, obviamente. Total. Y de ese lado, porque también uno ve, por ejemplo, alimentos o productos o lo que sea que dice, esto tiene muchas calorías. Claro. ¿Y qué significa eso? Porque, a ver, vale aclarar esta parte de que tu cuerpo rige, o sea, funciona gracias a las calorías. Claro. No es negativo que un producto tenga calorías o que un alimento tenga calorías. Claro, que tenga muchas calorías por el solo hecho de tener muchas calorías no lo convierte en un producto malo o en un alimento malo negativo. Claro, que tenga calorías no es malo per se. Exactamente. Justamente es el hecho de que sea un alimento. Sí. Y ya. Después es un tema de, otras cosas que lo conllevan o lo derivan en determinar si es bueno o malo. Pero no es por las calorías en sí. Claro. En ese sentido. Es como esas calorías para mí ingresan en un contexto determinado y también el aporte de nutrientes, que también después vamos a hablar de la diferencia justo. Total. Hay alimentos muy ricos en calorías, o sea que son altos en calorías, que aportan muchos nutrientes. Y en un contexto van a servir y en otro capaz menos o en menos cantidad. Total. Y también esta parte, a ver, de vuelta, tu cuerpo funciona con calorías. De la misma forma, o sea, uno tiene a nivel subida de peso, bajada de peso, lo que se habla es este concepto de
balance energético. ¿Pero por qué balance? Balance porque vos consumís calorías a través de los alimentos Sí, y tu cuerpo funciona gracias a esas calorías y las consume, las usa. Y a partir de ese uso se llega o se apunta a tener un balance energético de igual cantidad de calorías consumidas e igual cantidad de calorías gastadas. gastadas o usadas o lo Usadas, que sí. fuera. Que muchas veces también entra en la confusión a veces de que las calorías o ese balance energético Sí. funciona por día. Claro, sí, sí, como que... Claro, que se engloba solo en un día y no a lo largo del tiempo, que es donde vemos ese aumento o descenso de peso. Sí, Porque es muy normal que, primero, querer un resultado rápido, esto es un proceso lento. Vos pensás que el hecho de que se usen esas calorías no es que va a pasar en un día porque saliste a correr 10 kilómetros. por eso. Están las dobles. Claro, doble. está la doble, sí, O, sí. o comí mucho, que por ende voy a subir de peso, o corrí mucho, o me moví mucho, o gasté mucho, por ende voy a bajar de peso. Claro. Y no funciona tan así, no es tan así. Para mí tiene hay sus dos, mañas. o sea, hay que mantenerse en el medio de dos parámetros. Por un lado está este balance energético, que es la primera ley de la termodinámica, básicamente, que se rige en nuestro cuerpo. Calorías entran, calorías salen. Y por el otro es el contexto de cuando ingresan esas calorías, ¿qué generan dentro de nuestro cuerpo? Sí. ¿Cómo está compuesto el alimento? ¿Cómo lo acompañamos? Que eso nos va a generar consumir más o menos calorías, dependiendo del hambre, de la saciedad, de cuánto nos vamos a mover incluso, porque hay mecanismos internos que te van a hacer o moverte menos o ponerte en un estado de ahorro de ciertos procesos. Entonces, no me gusta el mensaje de, no, las calorías no importan. No podés negar la energía entrando y saliendo porque es el proceso fisiológico. Pero tampoco te vas al otro extremo de solo es una cuentita de cuánto entra, cuánto sale y listo. Total, total. Siento que está bueno ahí diferenciar justamente o empezar a bifurcar, digamos, en qué es la parte de consumo calórico y qué es la parte de gasto calórico o de qué se componen. También, Exactamente. porque está bueno, no es que funcionan, no son una cosa grande, sino que son mini cositas o mini ladrillitos, digamos, que se van sumando Sí. o acumulando en esto que se llama déficit calórico, superávit calórico, balance energético y ese tipo de cosas. Déficit básicamente es consumir menos calorías de las que tu cuerpo requiere, por ende lleva a bajar de peso. Claro. Y superávit es consumir más calorías que tu cuerpo necesita para aumentar de peso. Ese aumento de peso no significa engordar per se o adelgazar per se. Claro. Eso está bueno. Eso es para mí la base y ninguno es bueno o malo. Pues hay conceptos, a ver, uno asume que si sube de peso es malo y que si baja de peso es bueno. Claro. Y está bueno aclarar que engordar per se es una palabra inventada, básicamente, o sea, porque cualquier cosa que asumas que subiste de peso significa para vos engordar y eso ya le pones una impronta negativa. Claro. No siempre funciona así. Y adelgazar es lo mismo, es viceversa, porque podés estar no solamente perdiendo grasa, sino perdiendo masa muscular y que eso derive en problemas hormonales. Básicamente. u otra cantidad de cositas. Sí, lo mismo cuando ganás de desiguales. peso, podés estar ganando músculo. Total. Aparte. Por eso. O sea, no es tan... esto lo quiero aclarar porque también con Manu trabaja con antropometrías, yo trabajo con otra forma, pero al mismo tiempo ninguno de los dos nos basamos en el peso de la balanza como para determinar si fue bueno o malo los kilos ganados o perdidos. Claro. Porque bajar o subir de peso per se no es... No tiene una connotación positiva o negativa. Exacto. Hay que ver el caso puntual, Sí. el objetivo y en esa subida o bajada qué otros parámetros se movieron. Sí, si te benefició, te perjudicó. Mismo de conductas, capaz. Capaz empezó a incorporar legumbres, empezó a incorporar frutas y verduras. Por eso, y por subió eso. de peso y no estamos analizando únicamente, entonces esto es negativo.
Sí. Por eso. Dicho eso, podemos arrancar a hablar de... Elegí tu principal. ¿Querés arrancar por consumo? Yo quiero arrancar primero por gasto, la verdad. Ok. Por cómo nuestro cuerpo ¿Cómo usa funciona? esa energía. ¿Cómo funciona? Claro, Básicamente. básicamente. Bueno, en principio nuestro cuerpo de los alimentos, de los diferentes alimentos, va a tomar energía. Puede ser, o sea, carbohidratos, proteínas y grasas van a aportar diferentes Como dijimos medidas. dijimos en el capítulo 2, los carbohidratos, las proteínas y las grasas son los macronutrientes y estos macronutrientes son los que aportan las calorías. Exactamente. La energía, claro. que la medimos en esta unidad que llamamos calorías. La proteína tiene calorías, los carbohidratos tienen calorías, las grasas tienen calorías. Las grasas tienen más calorías que las proteínas y los carbohidratos por unidad de gramaje. O sea, en un poco volumen de comida vas a tener más energía que en proteínas y carbohidratos a mismo volumen de cantidad, estamos hablando, exclusivamente. Sí. Y si no te acordás de esto, vas a tener que ir al capítulo 2 y fumarte todos los podcasts, porque esto es así, vas acumulando ladrillitos. Total. Bien, ahora, ¿a qué destina nuestro cuerpo esta energía? Para la mayoría piensan que lo que más gasta o consume energía es el ejercicio. Voy al gimnasio, voy a jugar a la pelota, voy a correr. No, mal. El 60-70% del gasto energético que tenemos es el metabolismo basal. Ahora me preguntarás, ¿qué carajo es el metabolismo basal? Total. Bueno, son todas esas funciones que vos ni las registrás. Respirar, bombear sangre, que estés vivo básicamente. Todos esos procesos fisiológicos que tu cuerpo hace automáticamente para que vos estés con vida requieren mucha energía. El cerebro usa mucha energía. Y esto va a representar un 60, un 70% más o menos de la persona promedio. Es lo que consume por no hacer nada, solamente por ser... Por existir. Por básicamente. Existir, por ser una persona funcional. Puede variar de persona a persona, obviamente, por eso es que no es algo tan matemático y que podamos calcular. Usamos varios factores para más o menos estar en un rango. Sí, es un rango, claro. No es que tipo, uno consume 3.000 No, claro. Y el otro 10.000, obviamente. Exacto. Es un rango, pero puede variar. Sí. Después tenemos el efecto térmico de los alimentos, que lo conocemos así. Es básicamente lo que a nuestro cuerpo, digerir alimentos le cuesta energía. El hecho per se de digerirlos. Sí. Y entre ellos... porque se hace también tanto mención de la proteína le cuesta un poquitito más de digerir justamente las proteínas, 10% más o menos. Después tenemos la actividad física programada, que ahí sí es donde entra el gimnasio, jugar a la pelota, salir a caminar. Toda actividad física programada va a involucrar un gasto, en mayor o menor medida, dependiendo de cuánto hagas, obviamente. Sí, es como una actividad física un poco más intensa. Claro. De ese lugar. Sí. Y ocupa generalmente una hora de tu día, claro, o ese tipo de porque cosas. Acá es donde la gente se confunde. Chivas en serio. Sí, acá es donde la gente igual lo compara mucho con el deportista. El deportista tiene toda su vida enfocada al entrenamiento o a esta parte y son varias horas del día que se las pasa en un rango intenso de gasto. Total. Entonces, no te podés comparar por alguien que se dedica exclusivamente a eso cuando vos vas 3 veces a la semana al gimnasio, 1 hora a CrossFit, 2 partidos de fútbol a la semana. Total. Y por último tenemos el NEAT, que es todas esas actividades que inconscientemente, o no inconscientemente, pero que las tenés que hacer para tu día a día. Vas a comprar al kiosco, vas a tomarte el colectivo, vas caminando, te movés en bici al laburo porque, nada, no tenés auto, sos un pobre, como yo, y... Total. Básicamente. Sí. NEAT es Non-Exercise Activity Thermogenesis. En inglés suena mucho mejor. Básicamente, justamente, la termogénesis derivada de hacer actividades que no son ejercicio. Subir escaleras, caminar, justamente. O sea, estar parado. Sí, estar parado ya consume energía. Porque, a ver, son como... Bueno, ¿y cuánto involucra eso también, no? De la arista de gasto calórico. Sí, importa mucho. Es un gran gasto, incluso a veces se puede ver más, o sea, en el gasto de energía per se,
que la actividad física programada. Exacto. Y tengo un estudio para citar, que lo tengo acá si querés. A ver. Bien, tengo acá el estudio que es del 99, que agarraron a 16 personas y les hicieron comer 1000 calorías de más por día de lo que venían comiendo. Personas todas normales, o sea, con lo que se considera en ese momento peso normal, un balance de peso más o menos igual en cuanto a lo que pesaba cada uno. Y lo que hicieron, bueno, los midieron por 8 semanas y les dijeron, ustedes lo único que tienen es esta cantidad de calorías extra por día, las consumieron todos, lo fueron revisando, pero sus actividades eran diferentes en el día a día porque uno capaz laburaba de cartero, otro laburaba manejando un colectivo, anda a saber. Entonces, ¿cuál fue el resultado? O sea, el planteamiento era, todos van a subir la misma cantidad de peso en base a estas 1000 calorías porque todos están teniendo el mismo ingreso. Entonces, la diferencia fue de hasta 10 veces más o menos dependiendo cada uno. Entonces acá se probó justamente, también es un estudio observacional todo, pero estaba todo bien controlado. O sea, todos consumían solo 1000 calorías de más y nada, las actividades sí eran a libre albedrío de lo que cada rutina involucraba. Total. Pero acá nada, se pudo ver esto de cómo el movimiento que involucraba su propia rutina cambiaba de persona a persona abismalmente. Entonces, sí. Era una arista mucho más significativa que solo lo que entra de calorías. Exactamente. De ese lugar. Así Hermoso. que, por eso, todos los consejos que siempre se dan de intentar usar más la bici en vez del auto, caminar un poco más, subir las escaleras, puede tener un gran efecto sobre la ganancia o la pérdida de peso, y más en este entorno tan obesogénico y sedentario. Sí, es que va de la... Vuelve a lo que venimos hablando en los últimos capítulos de incomodate. Exactamente. Porque, bueno, tomarse el bondi o andar en bici o caminar o subir las escaleras en vez de las eléctricas, Sí. las normales. Las normales. o un ascensor. Sí. Conlleva primero incomodidad y también justamente a aumentar ese NEAT de base. También un poco me sale decir, Sí. porque lo mencionaste y está bueno decirlo, generalmente cuando hablamos de calorías, más allá de que el número no es tan importante, porque justamente lo que importa es capaz lo que genera el ingreso y el egreso, Sí. o sea, como para marcar una diferencia de qué es realmente importante, más que el número de calorías. Está bueno por poner un ejemplo, ya que mencionaste el tema de actividad física de un deportista y qué sé yo. Para que tengan de referencia, una persona promedio, generalmente se dice que usa y consume 2000 calorías por día. Haaland es el ejemplo de que consume y gasta 6000 calorías por día. Sí. No te compares con Haaland. Exactamente. Eso es lo que queremos Estás decir. años luz de la Por rutina eso, que tiene la Haaland. cantidad de ejercicio que hace conlleva a que consuma 3 veces más de lo que vos necesitas. Claro. Y más siendo, obviamente esto en altura también importa mucho, siendo una bestia de 1,90 y pico. Total. Sí. Deporte, genética y todas esas cosas también justamente son factores que conllevan a que tu balance energético sea más o menos. Esté en otro lado. O sea, son diferencias de ese lugar. Y bueno, también, nada, yendo a tema, esto es como de la parte de gastos. Sí. La parte de ingresos es lisa y llanamente meter comida. Sí. O sea, porque al fin de cuentas son calorías. Obviamente tenés un desglose de, además de, que esto no voy a ser repetitivo porque ya hablamos de calorías, carbohidratos, proteínas y grasas. Tienen literalmente un capítulo de cada uno. Claro, o sea, vayan ahí y agarren la base, sí. De ese lado. ¿Son los únicos que componen las calorías? No, está el alcohol también. Claro. Eso también es una variante. Vale mencionar porque una amplia mayoría consume alcohol. Entonces, variantes que hacen que aumentes tu consumo calórico sin que te des cuenta. Sí. Consumo de alcohol, consumo de bebidas calóricas, porque el agua no tiene calorías. Claro, pero la coquita que te clavas. Exacto. Cualquier gaseosa, cualquier jugo,
que consumas tiene calorías. Estás aportando calorías que son las famosas calorías vacías. Invisibles. O invisibles, y sí. vacías también. Sí, sí, las del alcohol son las más vacías porque no tenés un nutriente. Y en la gaseosa lo mismo porque es azúcar la mayoría de las veces. Sí. Pero digo, porque uno siempre asume que las calorías vienen de los alimentos sólidos. Sí. Y en realidad hay otras variantes o otros orígenes de los alimentos que hacen que consumas calorías o no, dependiendo qué es lo que hagas o qué es lo que consumas en tu día a día, en tu frecuencia y demás. Mismo las calorías líquidas son justamente más fáciles de incorporar que las sólidas. Entonces ahí es donde hay un gran cambio. Muchas veces el simple hecho, está bien, va a más cosas, pero el simple hecho de cambiar, no sé, alguien que suele consumir gaseosa en su día a día, en todas las comidas, la cambian por una bebida cero o por agua, que sería lo más ideal, y ya tienen una bajada de peso importante, porque no son conscientes de la cantidad de energía que están ingresando. Sí. Eso es uno de los grandes debates vinculados al mundo obesidad, sobrepeso, como quiera decirle, que justamente es, para quien no conoce o lo que sea, hay estudios justamente que evalúan la diferencia o el cambio de calorías o de consumo de calorías, sí, vinculado a consumir gaseosas calóricas o gaseosas dietéticas, que justamente son las light, las cero, ese tipo de cosas, que justamente repercuten en que la persona termina consumiendo menos calorías per se, más allá de si tiene edulcorantes, si es bueno o malo. Claro, acá no nos estamos centrando en el edulcorante, los componentes, sino en la parte energética. A nivel base funciona. Sí, todos los estudios muestran beneficio. Genera el déficit calórico que se busca porque está consumiendo menos calorías de la parte líquida y capaz de la parte sólida lo mantiene igual, pero ya el estar haciendo un cambio a nivel de dónde vienen esas calorías, ya estás influyendo o afectando en ese tipo de cosas. Sí. Ahora bien, justamente, ¿de dónde vienen esas calorías que uno consume? Porque vienen de los alimentos, vienen de las bebidas, viene del alcohol, pero también el formato. Algo que se habla mucho es el tema de... ¿Cómo vienen compactadas esas calorías? Sí, lo que se llama la matriz. Claro, la matriz nutricional. Del alimento, sí, es lo que determina qué tanto o qué tampoco podés comer de cada cosa. También. Claro. Acá tengo otro estudio, claramente. Hice la tarea Bueno, no importa, no me acuerdo bien en qué año se hizo, no importa. El estudio, muy sencillo. Agarran a un grupo de personas, esta vez era bastante grande, la verdad, 200, 300 personas, y los pusieron a vivir exclusivamente. También fue poco tiempo, pero 4 semanas en un lugar controlado donde 2 semanas le daban una dieta rica en alimentos procesados. Y otras 2 semanas en comida real. Ofrecían la misma cantidad de calorías en cualquiera de las 2 dietas, pero el tema era que podían comer hasta que se sientan satisfechos. Ad libitum, básicamente. O sea, ponían un plato, los 2 platos tenían la misma cantidad de calorías y la misma cantidad de macronutrientes. Que eso fue complicado porque cómo conseguís fibra y demás de procesados en vasos de agua o cosas, diluían esa fibra en capsulitas. Sí. Entonces, ¿qué pasó? El simple hecho, o sea, a igualdad de calorías, después de estas 4 semanas, los que consumían la dieta rica en procesados habían ingerido aproximadamente por comida 500 calorías más, 400. ¿Esto a qué se debió después de todas las conclusiones y los análisis que hicieron? Básicamente que por la matriz, por cómo están confeccionados los alimentos procesados, se saciaban después. Se corría el parámetro de la saciedad. Pero ellos no notaban que habían consumido más calorías que cuando pasaron a la dieta rica en comida real, vamos a decir. Entonces, ahí es como la propia estructura del alimento te hacía comer más o menos energía. Sí. Y también porque obviamente los procesados eran alimentos más ricos en energía. Sí. También, o sea, va de este tema justamente. O sea, ¿qué es lo que determina que una matriz alimentaria te favorezca o te perjudique para comer más, o sea, la cantidad que necesitas? Claro, que ya lo hablamos en capítulos anteriores, pero
la fibra, las proteínas, los carbohidratos integrales van a aportar a esa saciedad. Sí. O en contracara, en los productos que justamente se dice productos ultraprocesados, tienen factores que los hacen más hiperpalatables, que es un tema de, por ejemplo, la presencia de sal, la presencia de grasa, la presencia de ingredientes o el efecto crunchy que hacen ciertas percepciones texturas, en tu paladar y eso también van a afectar. Todo este tipo de cosas determinan o hacen que quieras consumir más cantidad, pero también de la parte de, a ver, porque esto que mencionas, ¿por qué la persona siente que no comió más del tema? También porque a nivel volumen de alimento, calóricamente, el volumen de alimento de los alimentos más copados es mayor. O menos procesados o lo que sea, es más grande y tiene menos calorías. O sea, aporta menos calorías por volumen de alimento. Y eso no solamente es un tema de volumen, porque el volumen ya de por sí, esto para que lo entiendan, digamos, el volumen no es solamente un volumen y ya, sino que determina que tengas que masticar alimentos, que eso ya a nivel sistema nervioso influye en que tengas más señales de saciedad. Sí. Después tenés la parte estomacal, que justamente tu estómago recibe cierta cantidad de volumen y ahí envía señales de hasta acá estoy negro. Claro, ya estoy procesando un montón de O sea, volumen claro, de alimentos, afloja un poco. Total. Y ese mismo tipo de cosas determina también o influye en cuánto alimento podés consumir de cada cosa. Por decir un ejemplo básico de la contracara, unos chisitos que se te deshacen en la boca, no tenés que ni masticarlos, Sí. es mucho más fácil que puedas comer en un paquete de chisitos, que capaz el límite es más tu sobredosis de sal que de consumo per se. Sí. De ese Como lado. que te aburrís, ya te saturás de tanta sal y grasa que tienen, básicamente. Total, sí. Pero vos podés meter Ad chisito, meter libitum, chorizo. por eso, me tomo un vaso de agua o un vaso de gaseosa y sigo. O sea, no es que es un freno obvio. de ese lugar. Pero te pones una ensalada muy copada en un bowl así y muy posiblemente no la termines, la verdad. Obvio. Este es el ejemplo que yo doy siempre en consulta. A ver. Siempre traigo el ejemplo de la zanahoria. Sí. Vos podés comer cierta cantidad de zanahoria entera con cáscara cruda. Después podés comer cierta cantidad de zanahoria rallada. Obvio. De zanahoria hervida y de mayonesa de zanahoria. Vos, de ese tipo de cantidad, tiene procesos, obviamente, de cocción, de procesamiento, de que sea más fácil a nivel laburo. Sí, de masticación, de digestibilidad en el estómago. Y también, en el caso de mayonesa, tiene aceites que hacen que justamente eleve la parte calórica de ese alimento. Si vos querés masticación, si querés fibra, si querés volumen, tenés que aportar más alimentos vegetales crudos que generalmente son frutas y verduras, principalmente, y alejarte de lo que requiere menos masticación, más cocciones largas, ese tipo de cosas. Hay una diferencia igual, eso me sirve hacer un paréntesis ahora que estamos, si estás acá, si estás escuchando en este momento, estamos en invierno, y el cuerpo de por sí pide en épocas de frío, justamente por algo se llama caloría, alimentos más calóricos. Por eso generalmente tendemos, más allá de a nivel calentarse con el bowl o lo que sea, buscar alimentos más calóricos como guisos, estofados, sopas, etc. Exactamente. Porque necesitamos aportar un poco más de calorías para ese gasto basal sea funcional de ese lugar. Aparte el invierno siempre invita a esto, capaz un poco más ancestral, de eso de guardar energía para estas épocas. También estamos en una época completamente diferente, pero tiene un poco de eso. Y igual es una gran oportunidad para mí. Yo siempre planteo que no vayas de 0 a 100 en esto de incorporar vegetales. Porque a la mayoría
o una gran mayoría, no le gustan per se los vegetales, porque los probaron en su versión cruda, sin condimentar. Planas. Claro, planas. Entonces, de a poco para llegar a ese alimento crudo, incorporar en guisos vegetales que tienen proceso de cocción, tienen otros sabores del resto de alimentos que la propia cocción involucra en un guiso, por ejemplo, y te pueden hacer empezar a consumirlos. No vas a tener la misma cantidad de fibra que si lo tendrías crudo, obvio que no, pero ya es un avance, un inicio, de menos a más. Cuando llega el calorcito, capaz te puedes hacer una súper ensaladita muy copada con vegetales crudos. Yo algo que digo siempre, que creo que aplica, todavía no encontré una refutación así a nivel frase para muchas cosas, no solamente para la parte de esto de nutricional, pero es primero qué, después cómo. Y en ese sentido es, primero tenés que comer verduras, primero tenés que comer legumbres, primero tenés que comer cereales, bla, bla, bla. Después, fíjate si se puede mejorar el cómo y qué sé yo. Claro, después pulís esos detalles. Si tu puerta de entrada a comer vegetales es hacerte tempura, tipo empanarlos, fritarlos y qué sé yo, hacelo. Prefiero que consumas eso o que los bañes en mayonesa antes de que no los comas. Claro, totalmente. De ese lado. Puede sonar polémico si uno lo dice así, pero siento que para mí es una buena puerta de entrada para que entiendas que hay más sabores, hay más texturas, hay más colores. Para que te vayas acostumbrando también el paladar, porque después a eso le vas haciendo una transformación, que le vas sacando ingredientes o agregando otros que le puedan aportar más valor nutricional, vamos a decir, y vas a llegar al alimento, a la clave, por decirlo de alguna forma. Sí. Yo también banco eso. Mucho lo que más recomiendo últimamente en salsas, porque es algo que todos comen fideos con salsa. Metele vegetales. Procesalos. ¿Querés procesar los vegetales y ponerles, no sé, mostaza para que queden? Mandale. Legumbres procesadas dentro de la salsa ni las vas a sentir. Vas a tener ese aporte de fibra, ese aporte de proteínas, de carbohidratos complejos. Sí. Excelente. Y son formas de que nosotros cambiamos la matriz del alimento y justamente tenemos o esa mayor o menor saciedad, dependiendo de lo que querramos. Sí. Es mucho más fácil. Esto es un mundo aparte, o sea, no quiero profundizar tanto en la sobrecarga, en el consumo de fibra per se. El consumo de fibra per se es uno de los mejores factores que ayuda a que haya un déficit calórico más allá de la caloría. O sea, no estar diciendo, ¿hasta cuánto puedo comer de un alimento? Sino decir, el ad libitum, esto que hablábamos, de comer al fallo, mientras vos ir escalando fibras, la fibra de ese lado. Ir escalando la fibra te va a permitir tener más saciedad, vas a tener, por consecuencia, muchos alimentos que son de mejor calidad alimentaria tienen más fibra y por eso esa escalabilidad de fibra te va a permitir hacer ese déficit calórico que uno busca sin tener que decir, come 3 cucharadas sin hacer la cuenta. Valga la redundancia, sin contar en esas calorías, porque el simple hecho de incorporar ese alimento rico en fibra que te da pocas calorías y más saciedad, va a dar como resultado eso. La idea es que seas más libre con los alimentos que consumas y demás. De ese lado, un poco también la fricción principal que pasa con el consumo de fibra es a alguien le cae mal o qué sé yo, pues es un tema de justamente falta de adaptabilidad. Que eso, algo que se habla siempre, es el tema de aplicar una sobrecarga progresiva, a lo mismo que uno aplica para los músculos del gimnasio, hacer una sobrecarga progresiva con el consumo de fibra. Que eso, la puerta de entrada suele ser, en el caso de legumbres, en el caso de verduras y qué sé yo, cocinarlas mucho y procesarlas. Sí. Eso hace que rompa las fibras, que requiera menos masticación y ese tipo de cosas ayudan a que te caiga un poco mejor y que puedas ir escalando a poquito ese consumo de, primero, fibra y segundo, alimentos de mejor calidad. Obvio. Porque todos los alimentos ricos en fibra suelen tener más calidad nutricional. Por eso, básicamente. Si pasás de comer menos... Y que no te cagues encima. Tal cual. Y de ese lado, pasás de consumir una fruta por día a consumir 3 frutas por día, vas a estar más cerca de un déficit calórico. Sí. Que eso también es un principio base de las recomendaciones alimentarias, las guías alimentarias para la población en general suelen decir, come más frutas y verduras. Generalmente la gente dice, ¿cómo hago para bajar de peso? Tengo que comprarme el panqueto. Claro. De ese lado.
Y en realidad no es por un tema de disminuir carbohidratos, no es por un tema de elegir la versión keto ni nada por el estilo, sino de sumar los alimentos vegetales integrales que hacen que te sacies por volumen, por fibra, por masticación. Exactamente. Y lo que buscan estas guías, lógicamente, están adaptadas al contexto actual, al que hay menos movimiento, al que estás más sedentario, al que no estás 8 horas laburando, lógicamente como la mayoría, entonces no tenés un gasto de energía grande. Si tu caso fuera completamente diferente y sos, no sé, tu profesión o tu estilo de vida te hace moverte más, capaz no tenés que apuntar a tanta fibra. Por eso se va a ver dependiendo de, el caso personal. Ahora sí, la mayoría de las personas, siempre, incluso los que entrenan, van a conseguir un beneficio sumando frutas y verduras. Sí, sí. Listo, y legumbres. Cabe aclarar que la fibra no es solamente beneficio para bajar o subir de peso, sino Claro. que tiene otros beneficios, o sea, no vienen al capítulo de hoy per se. Sí, porque podemos estar rato largo. Pero sí de un tema de, si vos querés bajar de peso, Sí. tenés que consumir más fibra. Generalmente si uno quiere subir de peso, capaz la idea es disminuir la fibra. Generalmente quienes tienen dificultades para subir de peso es porque están consumiendo mucha fibra. Sí. O capaz cambiar la forma en la que incorporas esa fibra y ahí podés irte a la fibra más procesada. Sí, sí, no significa dejar de consumir. Claro, ese tipo de alimentos, a eso es lo que o sea, voy. No es que, ejemplo básico, estoy en volumen, no como ensaladas. No, por eso. No. Ahí tenés un montón de nutrientes que te aportan y te suman. Sí, sí, por eso. Es que pasa mucho con el mundo gym bro, que es tipo, bueno, tengo que hacer volumen, entonces tengo que vivir a base de proteínas. Arroz con pollo, básicamente. Por eso. Y de ese lado, bueno, te estás perdiendo un montón de cosas que, nada, por no saber tener técnicas, porque también es eso, es aplicar técnicas. Por eso también es como, bueno, obviamente estamos tratando de dar información, pero también un poco dar a entender que es un matete de cosas. O sea, no es que es tan... Es complejo, no es tan sencillo ni algo que te van a responder en un reel de minuto y medio. Total. Y también la parte de, porque esto es importante, más allá de las calorías, sí, hay un tema que justamente no estamos hablando, que es el tema de... porque, a ver, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Obviamente, sí. Porque uno dice, sí, tengo que comer más fruta, más verdura, qué sé yo. Bueno, hay otras variantes que determinan justamente qué es lo que uno pone en el plato. Que ahí también es algo que, que medio que al fin de cuentas es lo que se le llama el estilo de vida, como gatillo a determinar qué aparece en tu plato. Además de otras cosas. O sea, como que es una matriz de cosas, más allá de lo que es el balance energético, que hace que vos digas, hoy voy a cenar esto. Sí, hoy me salté unas verduritas y las agrego al plato que como siempre. Sí, que de ese lado, a ver, como duermas, influye lo que comes, el estrés que tengas, influye lo que pones en el plato, la cantidad social. Por eso, la cantidad de encuentros sociales o juntadas o con quien vivas determina qué pones en el plato o qué tenés en tu casa. Sí, también. De base, o en el trabajo, o lo que fuera, o la cantidad de acceso de alimentos que haya en tu facultad, en tu trabajo, bla. Sí, tus tiempos básicamente de qué tan accesible es ese alimento en ese momento. Por eso. Y todas esas cosas también determinan en lo que termina en el plato. A veces no es solo teoría, sino de, qué sé yo, emociones. No, obvio, hay que hacer la bajada de línea al contexto personal de cada uno y que hay muchos factores. Mismo a veces desde la propia crianza. Si vos toda tu vida nunca te acercaron a este tipo de alimentos, probablemente choques con la idea de incorporarlos porque te resuena, es ajeno a tu realidad. Paladar. Claro. El paladar también determina, justamente, es una de las principales barreras a llevar una alimentación saludable. Sí. Después, una vez que se rompe eso, creo que ya encontrás un buen puerto de este famoso que lamentablemente no mucha gente lo vivió, que es el tema de sentir que cuando viene como con mucho consumo de frituras y de escabio, qué sé yo, de decir, necesito tomar agua y comer vegetales. Sí. Que es un lugar, no sé si difícil de llegar, pero no es la norma. Claro, de hartarte de ese tipo de alimentos, decís. Sí, decir, che, necesito comer una ensalada de repente, porque estoy tipo, sé que no estoy nutriéndome, no me siento Obvio, que estoy bajo de energía. No es la norma, claramente. Por eso, decir, pero el que entra, creo, en el conjunto de hábitos de me empiezo a mover un poco más,
empiezo a cuidar un poco, también en relaciones sociales, puede ser, tipo a nivel mental, va de la mano con esto. Trato de dormir un poquito más, menos horas de pantalla. Todo el cúmulo de hábitos normal, siento que acompañan esta idea y te hacen estar más en resonancia con eso de, che, necesito la verdad algo que me aporte nutrientes y me venga bien para... Total. De ese lado, te propongo, te pregunto, ¿querés que desglosemos un poco en base a esto que estuvimos diciendo? Si querés bajar de peso, inclinate a esto. Si querés subir de peso, inclinate a esto. Sí, totalmente. Ok. Si querés bajar de peso, la norma es un poco esto que hablamos de, primero entender qué es lo que desglosa o conforma tu gasto calórico. Sí. De, bueno, esto, ok, funciono así, ¿cuántas veces al día, cuántas veces a la semana hago ejercicio? ¿Cuánto tiempo estoy parado en el día o en movimiento? Tipo, o cómo me muevo. Claro, cómo me muevo y si es posible en mi rutina aumentar ese movimiento. Claro. ¿Puedo hacer el esfuerzo de de meter más pasos por día, ir a cierto lugar caminando, hacer las compras caminando? En vez de subir una escalera mecánica, un ascensor, subo por las escaleras normales. Sí, y además hay un factor acá que siento que está bueno ponerlo en contexto. La salud es mucho más compleja. Y esto lo quiero decir porque si vos empezás a caminar, la diferencia entre tomarte un auto a un lugar que te queda 10 minutos y caminarlo es no solamente a nivel económico, sino que vivís, o sea, vas disfrutando el camino, caminando. Eso. Sí. Estás más tranquilo, no te apura nadie, estás con menos ansiedad. Sí. Estás, o sea, como que de repente no tenés esa sensación de urgencia, capaz eso deriva en que tengas menos estrés. Claro, eso te va a bajar la ansiedad. Claro, y todo ese cúmulo de cosas, son cosas que capaz vos decís, entonces si sumo pasos, voy a gastar menos, pero también hay otros factores que al liberarte de esa ansiedad, de ese estrés y qué sé yo, capaz determinan que comas otras cosas. Claro. Y eso también es parte de esa complejidad de la salud que determina qué aparece en tu plato al final del día. Mismo yo siento que en el momento en que vos empezás a incorporar un poco más de movimiento, es más fácil seguir incorporando más cosas relacionadas a un cambio de hábitos positivo. Porque el mismo movimiento te implica desde esto de la superación y de, che, me sentí bien. O sea, me trajo una sensación agradable. Capaz te trajo un momento de reflexión porque fuiste, caminando en un día lindo, disfrutando un poco del momento, al mismo tiempo que te hizo, te separó de ir tanto con el celular, capaz ibas escuchando música, pero igual el momento te transmitió a eso. Si vos estás apurado, sabés que al lugar vas a llegar mucho más rápido, entonces lo dejás a último segundo porque sabés que llegás en 10 minutos en auto, vas mandando mensajitos mientras vas en el auto, es como... Sí, por eso. Es como una suma de cosas que también deriva un poco esto que no lo mencionamos, pero el tiempo en pantalla también determina es un cúmulo de cosas que te pueden perjudicar de ese lado. Pero bueno, en términos de esto, bajar de peso, déficit calórico, como uno le quiere decir, es un poco aumentar el consumo de fibra, aumentar el movimiento, no solamente actividad física, no es que correr más te va a hacer bajar más de peso, sino que capaz el sumar más pasos o subir escaleras o estar más tiempo parado determina que se mueva más la balanza de ese lado, mayor consumo de proteína de ese lado, que no significa carnes. Claro, exactamente. Justamente un poco lo que hablamos. Vuelvan a los capítulos de las fuentes de proteínas. Por eso. Impecable. Consumo, a ver, para que se entienda a nivel también más crudo. La diferencia entre las proteínas animales y las proteínas vegetales, principalmente en este factor, es que las proteínas vegetales tienen fibra. Si vos estás buscando aumentar fibra y estás buscando aumentar proteína, la legumbre es una de las mejores fuentes para... Claro, tenés el combo, el déficit calórico que te vas a conseguir a través de la fibra y la proteína, y en realidad las proteínas animales siempre vienen acompañadas de grasas, entonces van a ser más calóricas. Total. Y capaz te benefician más, justamente. Sí, por eso. Obviamente radica también en una base de mientras más alimentos de buena calidad nutricional o de más volumen nutricional tengan, va a ser y mejor. Menos productos ultraprocesados, hiperpalatables, va a ser mucho más fácil llevar un déficit calórico. Sí. Las cantidades, acomodalas en base a
vos y tu contexto. No vayas de 0 a 100, Sí. porque te vas a pegar un palo contra una pared, básicamente. Total. Mismo, hay muchos estudios que ven esto de, bueno, si meto un cambio abrupto en el déficit, en las calorías, el cuerpo genera resistencia, tiende a defender ese peso. Eso quería traer también. Y es un tema muy importante porque choca, es como la gente arranca. ¿Cómo arranca? Con la motivación al palo, con esperando resultados ya, y capaz en, no sé, 2 semanas cambió todo. Empezó a entrenar 4 veces por semana, comió todo perfecto, qué sé yo. Eso a su cerebro igual le requiere todo un proceso mental que es algo complicado porque es algo ajeno a la realidad que venía teniendo. Sí. Ve un par de resultados y después le empieza a costar mantenerlo, ve que no tiene tantos efectos positivos como tuvo la primera semana porque fue un cambio muy grande, y es que el cuerpo activamente defiende ese peso. Eso es una realidad. Sí, está bueno poner, o sea, esto quería traerlo porque me parece también como relevante. Sí. Tu cuerpo lucha por la supervivencia. El déficit calórico no lo entiende. O el superávit calórico. El superávit calórico capaz un poco más porque Sí. es un tema de hábitos, de cómo funciona el cuerpo humano que busca la supervivencia. El déficit calórico es contraproducente para el cuerpo humano porque dice, che, me estoy cagando de hambre, bueno, me tengo que atajar o almacenar porque no estamos comiendo la cantidad de alimento que necesito para hacer que funcionen esos órganos, ese cerebro, ese tipo de Exactamente. cosas. Hacer un déficit, o sea, Agresivo, muy claro, intenso. muy significativo, también hace que sea más difícil mantenerlo a largo plazo. Está todo este tema de o sea, las modas per se de un consumo muy bajo de calorías o programas o dietas o lo que sea que te hacen bajar kilos muy rápido, abruptamente, pero tiene un efecto rebote muy significativo. Y Sí. volvés al peso que habías bajado antes y obviamente te desmotiva, te frustra, decís que no sos funcional, Mismo que porque es culpa tuya. el cuerpo tiene procesos fisiológicos ante esta... Porque esto lo ve como un ataque. Ante un corte agresivo en la energía que estás incorporando, trata de ahorrar de otras. Inconscientemente te hace estar más cansado, querer moverte menos, ahorra de procesos fisiológicos. Y eso también es para analizar. Por eso siempre es que se recomienda algo sostenido a largo plazo, cambios paulatinos, que de a poco como que el cuerpo vaya interpretando las señales. Sí, algo que se me viene, que es un tipo, a ver, ¿cuánto se puede bajar de peso por X cantidad de tiempo? Digamos, porque a veces es esto, ¿viste? Decir, che, ¿puedo bajar 10 kilos en un mes? No. Por eso, como... Depende igual también el grado de, suponerte, sobrepeso que tengas. Ahí ya entramos en otro, Sí, esto es en otra otro vista. tema aparte. Porque... Vale diferenciar ahí, no Sí, estamos sí. hablando de obesidad. Estamos Obesidad hablando... es un tema mucho más complejo y que el cambio de peso cambia demasiado. De hecho, tengo un estudio ahí también que analizaron participantes de un reality de Biggest Loser, que es como cuestión de peso. Sí. Nada, someten a gente con justamente sobrepeso y obesidad algunos a un cambio muy abrupto de peso. Bajan a lo loco con dietas extremas y ejercicio intenso al palo. Mientras que duró el programa, el promedio de que bajaron de peso fue 60 kilos. Una guasada, la verdad. En también poco tiempo, 2 meses, capaz 3 meses o menos. ¿Qué pasó? Hicieron un estudio de todos esos participantes que participaron justamente, los vieron 6 años después, todos habían recuperado el peso. Claro. Y sí, por eso. Y mismo en sus gastos se vio esta defensa que tiene el cuerpo a bajar de peso. También que es justo este estado tan particular que tiene la obesidad y el sobrepeso, que es justamente una enfermedad tan compleja y que no es solo, come menos y listo. Sí, por eso. De base, mi criterio al menos, o sea, esto de vuelta, yo no me manejo en el peso, yo no trabajo tanto enfocado en el peso. Después, si la gente baja de peso, joya, o sea, a mí no me interesa tanto esa parte, más allá de que lo trabajo. Yo apunto como mucho a que bajen 1 kilo por mes, que siento que es justamente un progreso sostenible que te genera motivación, te permite mantenerlo a largo plazo y también, de vuelta, lo que importa es un estilo de vida que puedas mantener el resto de tu vida, como venimos hablando siempre. Desde ese lado, vale aclarar igual,
el número que te aparezca en la balanza es mentira. Justo era lo que el próximo paso que quería tocar. Cuando uno busca un descenso de peso, lo que está buscando es descender el porcentaje de grasa de tu cuerpo. O sea, Claro. de la masa grasa que tenemos dentro del cuerpo. Sí. Porque nadie quiere perder músculo en realidad. ¿De qué se compone el peso? El peso se compone básicamente de tejido adiposo, o sea, grasa, músculo, hueso, agua. También, básicamente. Y órganos. Y bueno, órganos, sí, pero se entiende. Sí. Lo que se busca, En justamente. los parámetros que la gente ve importa. Sí. Los que se pueden mover y los que no se pueden mover. Exactamente. Los que pueden variar son la grasa y el músculo. Y el agua. Y el agua, justamente. Pero el agua cambia a lo largo del día, entonces por eso también es importante. Pero o sea, por eso digo el peso de la balanza. Sí, Justamente. de no darle bola porque alguien que... Vos, que si te pesás todos los días, vas a ver fluctuaciones en tu peso, en gramos. A lo largo del día. Claro. Incluso. Y va a cambiar constantemente por un tema de agua. Tus fluidos van a determinar cuántos gramos peses en ese pesante. No es tan relevante lo que cambies de peso o de gramos de un día para el otro, porque eso no te determina nada de tu porcentaje de grasa, de tu porcentaje de músculo, etc. Sino que es un tema de agua. En ese caso, capaz lo ideal es pesarse. Si quisieras pesarte, la realidad es que prefiero que no te peses. O sea, la premisa es no te peses y ya. Pero si querés pesarte, yo trato de negociar con la gente de que sea una vez al mes, como mucho. Ok. Sí, es que el pesarte constantemente también te marea. Porque te confunde. Te confunde mucho. Te confunde. En el sentido de, a mí me ha pasado mucho en gente que entrena en gimnasio justamente. La pregunta es, ¿hago volumen o hago definición? Porque hoy peso esto. Ay, pero mañana subí 3 kilos. Entonces esos 3 kilos, entonces tengo que hacer un déficit. Entonces estás como en ese vaivén que no terminás apuntando a un objetivo claro. Sí. Y aparte porque no podés saber qué porcentaje es grasa, qué porcentaje es músculo, si ese día estabas muy deshidratado, no tan deshidratado, tuviste retención de líquidos porque, no sé, tuviste un fin de semana que comiste de más alimentos procesados. Hay tantas variables que solo fijarte en el peso no te va a garantizar nada. ¿Querés saber cómo estás para un objetivo a largo plazo de estética o funcionalidad? Te haces una antropometría, ves los valores sin hacerte la cabeza ni nada, pero eso con un profesional te va a permitir plantearte un objetivo de ganancia de músculo o pérdida de grasa. También cabe aclarar que en todo déficit lo que se trata es obviamente disminuir grasa y disminuir la menor cantidad de músculo posible. Puede ser que pierdas un poquito de músculo también. Depende, qué tan abrupto sea el déficit, tu nivel de entrenamiento y muchas variables. No, y viceversa. Obviamente. Si subís de peso, vas a subir de grasa, eso sí o sí. Lo que se trata es que sea la menor cantidad y que priorices más la ganancia de músculo. El tema es que no te dé miedo. Ninguna de las dos. Exactamente. Es que no es algo malo de por sí. Es un proceso natural y que funciona así. Por eso, pero es entender que hay procesos naturales y que funcionan así, que no sos un robot. Claro. Esa es como la base de todos los criterios. No pienses que sos un robot y que si consumís 1900 calorías cuando tu gasto energético es 2000, listo, bajaste de peso. No funciona así, porque capaz al día siguiente querés compensar porque tu cuerpo te pide más comida. O sea, no es tan lineal, es mucho más detallado, es mucho más pulido de ese lado. De vuelta, o sea, podés medirte, qué sé yo, si vos querés bajar de peso y me interesa más que en vez de que mires tu peso de la balanza, te fijes cómo estás de sueño, cómo estás de estrés, cómo estás de hambre. ¿Cómo respondés al entrenamiento? ¿Subiste tus cargas? ¿Te sentís más activo, con más energía? ¿Podés exigirte más te cansás menos? Sí, por eso. Si sos una persona más funcional de base, si estás menos estresado, si tenés antojos dulces, si no, ¿cómo es tu vínculo con tu cuerpo, con los alimentos y todo ese tipo de cosas? Como que hay más aristas, es mucho más importante todo eso antes que el número baje o suba. Claro, el número de la balanza no determina tanto per se. ¿Querés bajar de peso por una incomodidad del cuerpo? Está perfecto.
fíjate ahí también entendés si es un valor subjetivo u objetivo en cierto sentido, o sea, en parámetros Claro. o sea, posibles, reales y qué sé yo. Pero nada, es como un poco ese negocio de también buscar otros patrones de referencia de qué es un progreso para vos. Sí. Porque también tenés valores de laboratorio, glucemias, colesterol, la tiroides, todo ese tipo de cosas que determinan que mejore más tu salud que Sí. un número de la balanza. Si tenés algún déficit en alguna vitamina, de dónde la puedo conseguir, qué alimentos me están faltando, si es necesaria una suplementación, bueno. Sí, si tenés anemia, lo que fuera, ¿viste? Como si tenés todos tus valores, probablemente si tenés todos tus valores en regla, es muy difícil o no es tan normal tener exceso De peso. de peso per se. Claro. Porque entrenás la fuerza, porque tenés todas las vitaminas y los minerales en regla, porque estás consumiendo calorías y fibra en paralelo con un alimento, una nutrición proteica o orientada al consumo de proteínas. ¿Estás durmiendo lo suficiente o lo que Por necesita eso, tu cuerpo? si tenés todo ese parámetro, la bajada de peso o la subida de peso, depende para donde apuntes, se va a dar. Sí. O es raro que no se dé. En ese caso, capaz es un poco más de buscar un poco más meticuloso el cierto proceso, pero es posible. Y tampoco está mal que busques un resultado estético. No. Al contrario. La cosa es desde dónde lo haces y nada, cómo convivís con esa idea de la estética, porque nada. Por tema de redes, comparación y demás. Por eso, ¿y cuál es tu comparación? Si sos vos o es otra persona. Exactamente. Un poco lo que hablábamos el último capítulo. Sí. Claramente. Después, yendo al otro lado, que sería la parte de ganancia de peso, porque hay personas que son así y que les cuesta subir de peso, probablemente hay un consumo de vuelta. Que un poco lo que se busca en ese caso es la vía contraria, aumentar el volumen de alimentos. Pero eso no significa lo que se le llama en el mundo del fisicoculturismo el volumen sucio. Claro. Sino de aumentar esos hincharme alfajores. Alimentos, claro, o sea, no buscar aumentar de peso a través de alimentos ultraprocesados, porque los alimentos ultraprocesados suelen ser altos en carbohidratos y grasas y altos en calorías que nutricionalmente no te aportan tanto. Claro. La idea es aumentar ese consumo calórico a través de alimentos que tengan nutrientes. Básicamente. Es que justamente en ese caso, si vos incorporás estos alimentos procesados, probablemente lo que vayas a ganar en esa ganancia de peso es más grasa que músculo. Sí. Y acá es donde sí te van a servir todas, o sea, todo lo que dijimos que evites en el déficit, en el superávit o en esta búsqueda de la ganancia de peso, como las calorías líquidas, te van a servir. Ahora, esas calorías líquidas pueden ser de calidad, como, no sé, un licuado que le agregas fruto seco, pasta de maní, algún cereal. Fruta, básicamente, sí. Sí. Algo que veo mucho en gente que tiene capaz dificultad para subir de peso es que consumen una proteína animal, pollo con verduras asadas y ya. Y ahí es cuando más... Obviamente primero, si querés subir de peso, fíjate si estás comiendo 4 comidas o 3 comidas. Claro. Tipo, como si estás... Algo que hablo siempre es un tema de... vos tenés un consumo calórico o un gasto calórico de esto. La idea de tener un consumo de 2.000 calorías por día, desglosalo en cuántas comidas al día estás haciendo. Claro. Y a partir de ahí entendé si es posible o es completamente lejano a lo que estás consumiendo en sí. Sí. Porque a veces, el ejemplo más fácil es decir, bueno, tenés 2.000 calorías a desglosar en 4 comidas, tenés 500 calorías por comida. Claro, porque haces 4 normalmente. Claro. Ponele. Yo lo que digo muchas veces en cuanto a ejemplos es, vos estás consumiendo capaz medio kilo de comida, 500 gramos de comida por comida. Sí. Generalmente no. Muchas personas no llegan a eso. No, obvio. Es bastante. Pero decir, bueno, si estoy llegando a eso, ¿cuánto tiene un volumen alto de comida y qué tanto es caloría? Claro. ¿Cuál es la diferencia de ese lado? Muchas veces la persona que tiene dificultad para subir de peso tiene mucho volumen y poca caloría, y viceversa en el caso de la persona que mira su plato y dice, che, esto le falta volumen. Claro, tipo, sí. Es un puré. Eso igual siento que es también por esta creencia de siempre alimentos naturales, ricos en fibra y demás, como que esta percepción de, estoy comiendo bien, me voy a comer
solo un pollo con verduritas. Y No, no metí, no sé, no le meto, no sé, un aceite de oliva, algún quinoa, arroz blanco, lo que sea. Es que la gente piensa que si comes 2 patas de pollo vas a subir de peso. Claro. O sea, si pasás de 1 a 2 patas. Sí. No funciona, no es tan... No es tan significativo, tenés que comer bastante. Por eso. Y Más de en ese personas lado- que les cuesta, justamente. Sí, por eso. Muchas veces la lógica es meter a los carbohidratos y siempre romper el mito, un poco de esto ya lo hablamos en el capítulo de los carbohidratos, romper el mito al miedo de los carbohidratos porque justamente son la clave para que subas o bajes de peso. Literal, sí. Bajo esa premisa, bueno. Encima la ganancia de peso, que va a ser, vamos a querer que sea a raíz de crecimiento de masa muscular, el carbohidrato va a ser excelente para tener este entrenamiento efectivo que se está buscando. Si entrenás, ya de por sí te vas a ver beneficiado. Si no entrenás, capaz estás restringiendo demasiado tus carbohidratos y eso te va a perjudicar en la función cognitiva para tu vida, Básicamente. Para todo ese tipo de cosas. Porque recordemos, al cerebro le encanta la glucosa. Así que... Exacto. También en el tema de la distribución de cuántas comidas como al día, no es que es algo a rajatabla, tenés que comer 4, 5, 6 veces. No, es más fácil. Es lo que tu cuerpo también te permita. Hay gente que en 2 comidas puede meter una guasada de comida y hay gente que no. Verás tu caso, dónde te conviene, qué tanto tu rutina te permite moldear estos horarios en los que estás metiendo la energía, pero nada, por lo general si buscamos un volumen y lo hacemos más fácil, te damos más cantidad de comidas a lo largo del día repartido en dosis para que nada, no estés con 1 kilo de comida. Sí, sí, también ¿cuál es tu cultura alimentaria? O sea, ¿cuánto tendés a comer? Si comes 3 comidas, 4 comidas. Sí. Si haces ayuno porque estás en Ramadán y comes una vez por día o lo que fuera. O sea, todas esas cosas repercuten en qué tan fácil o qué tan difícil es hacer algo. Eso, lisa y llanamente. Hasta acá llegamos por el capítulo de hoy. Exacto. Si tuvieran dudas, si tienen preguntas, no se olviden de mandarnos un mensajito. Si no se suscribieron, suscríbanse, denle me gusta. Comenten, ayuden a mover este algoritmo tan bello. Total. Si tienen cualquier cuestión que quieran conversar, estamos abiertos a traerlo a colación o a hablarlo a cualquier sugerencia va a ser, claro, cualquier sugerencia va a ser bienvenida, ya sea por medio de otro podcast o mensaje privado, alguna consulta. Así que, bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Un gusto, Guidi, como siempre. Viene la portada, yo voy a hacer 10. Yo voy a hacer 10, yo voy a hacer 3. Perfecto. Excelente. Buenísimo. Nos vemos. Adiós.